Bienvenidos a Introducción a Tecnología de Energía Térmica. En el día de hoy vamos a ver estado transiente como tal. Ahora vamos a ver qué significa en sí eso de estado transiente como tal. El estado transiente es básicamente una operación usual como el calentamiento o enfriamiento de un tanque en operación por lotes, ya sea justamente empleando, si quiero calentar, un fluido calefactor, si quiero enfriar, un fluido refrigerante. En ese caso, ese fluido del tipo auxiliar va a circular por lo que sería un serpentín o una camisa como tal, para así mantener la temperatura del proceso adecuada por un cierto tiempo establecido, el cierto tiempo de batch, en ese tiempo de lote establecido. En el caso de este estado trasciente de donde vamos a analizar un tanque agitado como tal, las suposiciones son las siguientes. El coeficiente U y el Cp van a ser constantes. La agitación produce de que la temperatura se va a mantener uniforme en el fluido del tanque. O sea, en todo el fluido del tanque como tal va a tener la misma temperatura. Eso es una suposición dada por la agitación del agitador justamente. No va a haber cambio de fase parcial y no va a haber pérdidas de calor despreciables como tal. Así como estamos analizando un tanque, podemos analizar otros dispositivos, pero siempre el análisis va a partir de un modelo de dicho recipiente o de dicho sistema más que otra cosa. Tenemos que definirlo bajo un volumen de control y establecer el balance molar o energético o másico correspondiente que describa la operación de mi tanque que yo deseo. En este caso, cuando analizamos de un tanque, y específicamente estamos analizando el calentamiento de dicho fluido de proceso empleando un vapor calefaccionante o empleando un fluido calefactor isotérmico que va a pasar por lo que sería la camisa o el serpentín. Un fluido calefactor isotérmico, por ejemplo, puede ser el vapor de agua condensante que viene de caldera. Justamente lo que tenemos ahí en pantalla es lo que sería una representación, vamos a poner el resaltador. Tenemos el fluido de proceso, que es el fluido frío, que vamos a suponer que su masa va a estar definida según las dimensiones del tanque o las consignas de proceso. El Cp va a ser constante a la temperatura de proceso y el fluido caliente va a ser isotérmico. Va a entrar a una temperatura, va a salir a la misma temperatura. Lo único que va a pasar es que va a cambiar de fase. El fluido calefactor va a entrar, por ejemplo, en fase vapor y va a salir como fase líquida. Entonces, el modelo matemático que describe este procedimiento se obtiene a través de un balance energético para justamente poder describir lo que sería el perfil térmico. Entonces, básicamente, la variación de flujo calórica dada por eh, el fluido de proceso interno es igual a la variación de flujo calórico del fluido auxiliar, que en este caso se describirá como U por A, siendo el área de intercambio, U, coeficiente global de transferencia de calor, por el salto térmico o la fuerza impulsora de transferencia de calor, T1 menos T. Justamente, aplicando esta ecuación del tipo diferencial, lo que debo hacer es mover términos. Muevo términos, cuáles términos van por un lado, cuáles términos del otro, y la idea es justamente poner de un lado de la ecuación los términos de la temperatura y por otro lado los términos del tiempo como tal. Ponemos de un lado y del otro para integrar justamente del lado izquierdo y del lado derecho según la variable correspondiente, y de esa manera alcanzamos a lo que sería, con propiedad del logaritmo, la expresión final deseada. Esta expresión final deseada, fijémonos que nos describe el calentamiento de un fluido en un tanque con un fluido isotérmico que circula por camisa o serpentín, que será la temperatura de dicho fluido calefactor menos la temperatura de entrada del fluido de proceso, dividido la temperatura del fluido calefactor menos la temperatura de salida de dicho proceso, igual a la exponencial del U por A sobre masa por Cp del fluido de proceso por la magnitud de tiempo. Y de esa manera podemos describir, por ejemplo, el calentamiento de un fluido de un tanque con fluido calefactor isotérmico. Ya cuando lo quiero refrigerar, y si lo voy a emplear refrigerando con un fluido
refrigerante isotérmico como tal. Básicamente el procedimiento o la base del modelo matemático es la misma, solo que obviamente se rotan las variables, porque ahora la variable que se va a enfriar es el fluido caliente y el fluido frío es el fluido isotérmico, pero el procedimiento sigue siendo el mismo: despejar las variables de un lado y del otro, aplicar la integral correspondiente de un lado y del otro y obtener la ecuación final. De esa manera uno va desarrollando sus ecuaciones correspondientes, como por ejemplo el calentamiento del fluido de un tanque, pero ahora empleando un fluido calefactor no isotérmico. Por ejemplo, un terminal 66, por decir un nombre. En ese caso, el flujo calórico brindado por el fluido frío tiene que ser igual al aquel recibido o al aquel cedido por el flujo calórico del fluido caliente. En este caso, vamos a decir que como el fluido caliente es el fluido calefactor, el fluido auxiliar, que va a circular por esa camisa o serpentín, también podemos llegar a decir que WCP por delta T del fluido caliente es U por A T menos T. De esa manera, muevo términos, despejo, integro y demás para obtener las expresiones correspondientes. En este caso particular, si yo muevo estos términos como tal, me quedará que el diferencial de la temperatura del fluido caliente menos dividido la fuerza impulsora es U por A WCP. Yo integro justamente este término, me va a quedar una expresión de T1 menos T, T2 menos T, igual a exponencial de U por A W por CP, el cual si quiero yo a este término como tal, lo puedo redefinir, como es un término constante, lo puedo definir como un valor de constante K1. Si yo lo igualo a todo ese término a la constante K1, puedo despejar si quiero la variable de T2. ¿Y para qué me sirve específicamente despejar esa variable de T2? Para insertarla a mi ecuación general. Cuando yo inserto esa variable, se me podrá integrar estos términos y demás, mover factores, cancelar algún que otro, mover términos y demás, y me podré calcular lo que sería la ecuación general que describe el calentamiento de un fluido con un fluido no isotérmico, teniendo en cuenta el perfil térmico del fluido caliente y frío, el caudal o la masa de fluido calefactor y fluido de proceso, las condiciones de U por A dividido WSP y el factor tiempo. Así uno puede continuar de ese procedimiento para aplicar lo mismo, solamente con las variables cambiadas, con las variables rotadas, para el enfriamiento de un fluido. Para el enfriamiento de un fluido con un fluido refrigerante no isotérmico, y de esa manera poder continuar, por ejemplo, para la descripción de otros tipos de estados transientes, por ejemplo, calefacción de un fluido de un tanque con un fluido isotérmico como tal, que circula por un intercambiador externo. Independientemente de cuál sea el caso, uno tiene que, en su medida, saber en qué situación se encuentra, en qué ejemplo de estado transiente se encuentra, para poder saber qué fórmula aplicar y de esa manera resolver su ejercicio como tal. Y justamente, por ejemplo, tenemos casos de los más sencillos, que era el calefaccionamiento de un tanque o refrigeración de un tanque, hasta casos más complejos como, por ejemplo, la refrigeración de un fluido. Por ejemplo, justamente, este fluido constantemente se refrigera con un intercambiador externo, pero a su vez, dicho fluido también se le viene añadiendo de forma continua otro fluido, o el mismo fluido tal vez incluso, pero con otra condición de temperatura. Así que, yendo a la parte más resumida de la parte teórica, por ejemplo, en este primer caso, te dice,
Un serpentín de vapor se sumerge en un tanque de agitación con un tanque de agitación con calentamiento. En el interior del serpentín se condensa vapor saturado a 7,5 bares y el condensado sale a su temperatura de su saturación. Quiere decir que el vapor se encontraba saturado, ingresa como vapor, sale como líquido. Si ingresa como vapor y sale como líquido, es la condensación de un fluido puro de vapor de agua. La condensación de un fluido puro es un proceso isotérmico. ¿A qué temperatura a qué temperatura sucede esto? Y esa temperatura va a estar dada, o la voy a obtener dada la presión del vapor, que en este caso serán 7,5 bares. Un solvente con capacidad calorífica de 2,3 kJ por kilogramo grado Celsius se alimenta al tanque a una velocidad de 12 kilogramos por minuto y a una temperatura de 25 grados Celsius. Y el solvente caliente, el solvente una vez calentado, se descarga a la misma velocidad de flujo. Al principio el tanque tenía 760 kilogramos de solvente a 25 grados Celsius, en el punto en el cual se inician los flujos de la corriente y el solvente. En este caso, la velocidad a la cual se transfiere calor del serpentín de vapor al solvente está dada por la expresión U por A T de vapor menos T. El tanque está bien agitado, de modo que la temperatura es uniforme, igual a la temperatura de la salida. Uno de los parámetros críticos a considerar es que el disolvente se desnaturaliza, o sea, pierde sus propiedades características, a una temperatura de 81 grados Celsius. Considere que la inyección de vapor por serpentín se realiza a un tiempo T0 una vez que la carga de disolvente finalizó, siendo la masa total que abarca el tanque de 73 toneladas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en su momento el tanque tenía 760 kilogramos. Ingresó ese flujo másico de 12 kilogramos por minuto. Y llega un momento de que se corta esa inyección de solvente y la masa total es de 3 toneladas. Y en ese momento exacto, se realizó la inyección de vapor. Considerando que una vez el proceso de calentamiento finaliza, comienza la descarga de disolvente o de solvente. Se pide, desarrolle la ecuación del balance de energía que describe este proceso. ¿Cuál es la temperatura desarrollada a las 4 horas? Considerando que el proceso de calentamiento termina a dicho tiempo. Entonces, en ese caso, nos vamos con la toma de datos. Podemos utilizar un paquete de propiedades para buscar la propiedad del vapor, de la presión de vapor y de la presión de vapor teniendo la ecuación de Antonini a mano, obtener la ecuación de la temperatura, obtener el valor de la temperatura, o empleamos las tablas de vapor. En este caso, nos dice que estaba a 7,5 bares, equivalente a decir 108 psi, lo cual es redondeado hacia arriba a 110 básicamente, equivalente a decir que el vapor está a 334,77 Fahrenheit o 168,206 grados Celsius. En este caso el U por A es 11,5 kJ minuto del grado Celsius. Y comienzo con los toma de datos del fluido de proceso, 2,3 LCP, entra 25, y en este caso la masa en el tiempo cero, como dice la consigna, alcanzó las 3 toneladas, o sea, 3.000 kilogramos. El balance de energía constituye en que la energía intercambiada total, o mejor dicho, la energía total del sistema desarrollado a lo largo del tiempo, está dada por el flujo de calor que tiene el proceso. En este caso se describe como U por A delta T. Si yo desprecio el trabajo del agitador y tomo como referencia el estado líquido a una temperatura de 0 grados Celsius y una entalpía de 0, básicamente me va a quedar que la variación de entalpía es el Cp por delta T. E integro y me va a quedar la entalpía igual al Cp por la temperatura correspondiente. Y ahora bien, cuando lo multiplico por la masa, tendré la propiedad de la energía como tal. Así que reemplazo ese valor, muevo términos como tal, muevo el término de la temperatura, muevo el término del tiempo, integro,
Y lo que me va a quedar justamente, una vez integrado todo esto, es la expresión final que hemos desarrollado al principio del video. Logaritmo natural de la temperatura de vapor menos temperatura de entrada, temperatura de vapor menos temperatura de salida del proceso, U por A por tiempo sobre la masa del solvente o la masa del fluido del proceso por su capacidad calorífica. Y en ese caso, ¿qué nos dice? Que una vez desarrollada esa ecuación del balance de energía, ¿cuál es la temperatura desarrollada a las 4 horas? Siendo 4 horas, 240 minutos, justamente, aplicando las magnitudes correspondientes en las unidades establecidas. Para un tiempo de 4 horas, ¿cuál es la temperatura correspondiente? Entonces, con un tiempo de 240 minutos, tendré una ecuación, una incógnita, despejo, y ahí obtendré que el tiempo desarrollado, al tiempo desarrollado de 4 horas, la temperatura alcanzada será de 84 grados Celsius aproximadamente. Ahora bien, ¿qué pasó? Que se te desnaturalizó, porque si bien me dice acá la consigna, el disolvente se desnaturaliza a 81 grados Celsius. Por lo tanto, no sería adecuado utilizar ese vapor, por lo menos en esas condiciones. Acá nos dice, considere que la inyección de vapor de caldera cambie bruscamente por un desperfecto en la válvula modulante en las condiciones de caldera, la presión a 235-304 psi. ¿Cómo afecta esto al procedimiento? En este caso, si ahora es 235,304, lo que debo hacer nuevamente es buscar lo que sería la medida de la temperatura. A ver si estaba por acá, porque yo creo que no la puse. O sí. A ver. 235,304. O vamos a poner directamente cuando cambia bruscamente a 250. O no, 235,304 PSI, y son PSI del tipo relativo, PSI, por lo tanto le tengo que sumar una atmósfera como tal, y ese valor que me va a dar. Me va a dar que la presión absoluta de mi vapor ahora va a ser 250 PSI. Si es 250 PSI, la temperatura ahora del vapor va a ser 400.95 grados Fahrenheit. 425 Fahrenheit como tal, lo que debo anotar es la medida en grados Celsius, recalculo nuevamente mi procedimiento y ¿qué voy a tener? Voy a obtener que cuando mi vapor ahora está en mayores condiciones críticas, la temperatura se habrá aumentado considerablemente. Y estamos en un peor escenario de lo que estamos inicialmente. En este caso, no podríamos usar en el primer caso inicial, y cuando esa inyección de vapor cambie bruscamente, va a ser para peor. Así que, con eso termina este primer ejercicio. Y ahora nos vamos con el segundo. En este caso particular vamos con el tipo examen. Así que, ¿dónde está? Insert View, acá está Zoom. Vamos a ponerle 125. Y ahora sí. Básicamente, lo que te dice es que van a hacer una ampliación de la planta para incorporar 3 productos nuevos alimenticios en donde estás trabajando, y que necesitamos saber la potencia calórica a desarrollar para funcionar una paila con un serpentín. En este caso, para justamente dichos 3 productos, los cuales nos dan los datos suficientes para el producto 1, producto 2 y el producto 3. Básicamente nos dice la cantidad de jarabe, restos de ingredientes, el total por batch que va a surgir en cada producto 1, producto 2, producto 3, los tiempos correspondientes y la temperatura inicial del jarabe y final del mismo, además del calor específico correspondiente para cada producto.
y nos brindan los datos del serpentín en cuanto a diámetro interno, diámetro externo, longitud y lo que sería el dato de la presión del trabajo de bomba, o sea, la presión del vapor como tal. En este caso, tenemos que encontrar lo que sería la potencia del sistema para hacer esta operación posible. ¿Se podrá cumplir con los tiempos definidos de proceso en cada uno de los batches de los distintos productos? ¿Qué recomendaciones hacer? Entonces lo que buscamos básicamente es la medida de los tres productos, buscamos lo que sería el total de masa que voy a utilizar por batch, 60, 88, 79, voy a recolectar su CP, a qué temperatura entran, fijémonos que ambas entran a la misma temperatura y salen a distintas temperaturas como tal. Y los tiempos correspondientes son 8, 11 y 10, que justamente son los tiempos de cocción, donde justamente ahí es donde, más que otra cosa, debe actuar el fluido calefactor por el serpentín. Entonces, una vez dicho eso, podemos asumir que podemos llegar a modelar este proceso como si fuera un tanque donde va a recibir nuestro producto, nuestro jarabe, se lo va a agitar, entre comillas, y se va a calefaccionar justamente por vapor de agua. Vapor de agua que justamente me está indicando a mí con qué presión está ingresando al mismo. Y como el vapor de agua es un fluido calefactor, es un fluido puro, y vamos a emplear la condensación del mismo para otorgar lo que sería el calor necesario, entonces estamos hablando de la condensación de un fluido puro, es un proceso isotérmico. Estoy calefaccionando un tanque con un fluido calefactor isotérmico. En este caso, sacamos la presión de trabajo, que en esta parte podríamos haberle agregado, si es que no me es la consigna muy clara, podríamos haber preguntado si es un dato de presión absoluta o presión relativa, y eso variará en el resultado final, porque justamente eso dependerá si le sumo o no una atmósfera en este momento o no. Independientemente de cuál sea el caso, con la presión de trabajo despejo la temperatura del vapor correspondiente, que en este caso dio 452 Kelvin. Ahora bien, tengo la temperatura del fluido de proceso. Yo lo que necesitaba era la temperatura 1, la temperatura de proceso de entrada y lo que sería la temperatura del vapor menos la temperatura de salida. Esto es igual a U por A por MCP por el factor tiempo. Ahora bien, el U ¿nos brinda acá un dato de cuál es el valor de U como tal? No, no nos brinda el valor de U como tal. Nos brinda el tiempo, podemos brindar las temperaturas, podemos brindar las masas, el CP, porque son datos que nos da la consigna, los tiempos, justamente 8, 11 y 10 minutos respectivamente para producto, el área, si bien no la tengo directamente expresada, nos dieron estos datos del serpentín para que la calculemos. Justamente el serpentín es básicamente múltiples espiras, pero esas espiras como tal, que rodean al tanque de supuesto, básicamente si yo las despliego como tal, es básicamente un tubo doblado, un tubo que fue doblado previamente antes de colocarlo al tanque. Y ese tubo largo tiene ciertas dimensiones de largo y de diámetro externo como tal. Con esa medida de diámetro externo y largo, lo que yo puedo sacar justamente es el perímetro de dicho tubo, estirado justamente, que la medida del perímetro justamente de lo que sería ese tubo, ese serpentín, es básicamente el área de transferencia de calor, porque justamente es el área donde entraría en contacto con el otro fluido y realizaría la transferencia de calor supuesta. Entonces tengo todas mis variables de mi ecuación a excepción de una, el U. Entonces, con lo que sería el W, la medida de la masa, la medida del CP y las distintas temperaturas de entrada y de salida, puedo definir la carga térmica de cada producto, por ejemplo. Luego, aplicando la fórmula que habíamos visto hace un momento, puedo despejar la variable del U. Puedo despejar la variable del U
para obtener la medida del coeficiente de transferencia de calor necesario. Con Q y con U, teniendo en cuenta, puedo proceder al cálculo de delta T media logarítmica. ¿Para qué? Para ayudarme a mí a buscar lo que sería la potencia del sistema como tal. Entonces, sabiendo que U por A por el delta T, por la fuerza impulsora, que en este caso es delta T media logarítmica, aplicamos el producto y ¿qué nos va a dar? La medida de la potencia que voy a necesitar para completar mi producto 1, completar el calentamiento de mi producto 2, completar el calentamiento de mi producto 3. Ese calentamiento, ¿quién lo va a brindar? El vapor calefactor. El vapor calefactor, sabemos a qué presión está, sabemos a qué temperatura está. Si sabemos a qué presión y a qué temperatura está, podemos definir la medida del calor latente y con dicho calor o potencia desarrollada, puedo dividirla por dicho calor latente. ¿Para qué? Para saber justamente cuál es la masa de vapor que voy a necesitar, en este caso el caudal máximo que voy a necesitar de vapor, para justamente procesar cada producto necesario. E incluso, si yo calculo lo que sería la potencia desarrollada dividiéndola a lo que sería el flujo calórico por corriente, me tendría que dar básicamente la misma magnitud de tiempos de cocción que una vez había desarrollado. Entonces, tenemos que nuestro proceso está a 60, 88, 79 kilogramos de cada masa de producto, va a tardar un tiempo de cocción de 8, 11 y 10 minutos, la mezcla va a estar agitada cuando hayan pasado 4, 5, 3,5 minutos, lo cual significa que en cuanto a tiempos, me voy a tardar 12, 16 y 13,3 y medio minutos para operar y realizar cada uno del calentamiento de mis productos. Entonces, como para proseguir, estaríamos cumpliendo con dichos datos mecánicos y demás, y dichos datos de proceso, estaríamos cumpliendo con los tiempos que estaban establecidos de por sí. Por lo tanto, una mejora que se puede llegar a hacer es, si se puede predisponer, es el hecho de tal vez cambiar lo que sería el serpentín. Cambiar el serpentín a uno que sea tal vez más largo o incluso diría con un diámetro interno más grande. Por el hecho de que, ¿qué? Porque si aumentamos el diámetro o aumentamos lo que sería, si aumentamos el largo, mejor dicho, del serpentín, va a ampliar el área de transferencia de calor. ¿Y eso en qué va a resultar en efecto? Eso va a resultar seguramente en que el tiempo de cocción, al ser mayor el área de contacto con el fluido de proceso, va a calentarse en el menor tiempo posible. O sea, en vez de demorar 8, 11 y 10 minutos, capaz que demore 7, 10 y 9 minutos respectivamente. Ahora, si yo aumento el diámetro, va a pasar lo mismo. Yo aumento el diámetro, ¿qué va a pasar? Que mayor medida de caudal va a poder circular por dicho serpentín, mayor transferencia de calor va a poder brindar y de esa manera el calentamiento va a ser mucho más rápido, por lo tanto equivalente a decir estoy haciendo o cumpliendo mi proceso en el menor tiempo posible. Obviamente se tiene que evaluar si se puede cambiar de serpentín, si con esas condiciones nuevas de proceso se puede seguir operando y demás. Pero eso en sí sería todo.